Comenzamos con la unidad 1 de la materia. Los grandes temas de la semiótica. Lo que nos interesa hoy es introducirnos de la mano de Umberto Eco, uno de los grandes autores clásicos de la semiótica del siglo XX, en un texto que se llama Tratado de Semiótica General, que es de 1976, y lo que ustedes van a leer es el primer capítulo, que es hacia una lógica de la cultura. ¿Por qué me interesa recalcar el título del libro? Porque ya que se llame Tratado de Semiótica General implica por lo menos dos cuestiones que son muy importantes. Una cuestión es que el nombre tratado indica que pretende ser totalizador respecto de toda la producción científica de la semiótica hasta el momento. Es decir, dar cuenta de todo lo que es la semiótica. Por otro lado, semiótica general, es decir, se ocupa de todas las líneas que la semiótica ya venía desarrollando. No quiere dejar nada fuera que tenga que ver con la semiótica, por eso es general. En ese sentido, nos interesa tener como clave de lectura respecto de ese texto de 1976 la idea de un cierto contrapunto entre lo que era la semiótica en aquel momento y lo que es la semiótica hoy, en el presente. Eco escribe en un momento de expansión de la semiótica como disciplina y donde además la semiótica comenzaba a tener éxito, podríamos decir, en relación con otras ciencias sociales. Empezaba a ser considerada importante fundamentalmente porque se venía hablando de lo que se llamaba el giro lingüístico. El giro lingüístico es un movimiento que se da en las ciencias humanas y sociales por el cual se reconoce la importancia del lenguaje como instrumento, no que representa lo real, sino que lo construye. Es decir, el lenguaje es el mediador entre nosotros y aquello que pretendemos representar, y nunca jamás se trata de algo transparente, sino que es opaco. Por lo tanto, se empezaba a reconocer el lugar que la semiótica debía tener en relación también con otras ciencias humanas y sociales. Luego de ese momento se desarrollaron las semióticas particulares y vamos a ver que nociones centrales como las de signo, código, muy importantes hasta ese momento, dejaron de ocupar ese lugar. Sobre eso vamos a avanzar entre hoy y las siguientes clases. Además, a nosotros no nos interesa una semiótica exegética, ni hacer tampoco una historia de la disciplina. El propósito de esta semiótica, de esta semiótica de las mediatizaciones, es formarlos a ustedes en la investigación, es decir, formar investigadores en semiótica y que desde una semiótica de las mediatizaciones puedan operar en el campo de la comunicación. Eco toma una definición blanda de signo y dice que el signo es cualquier cosa que pueda considerarse sustituto significante de otra cosa. Por lo tanto, de esta definición se desprenden dos cuestiones. Por un lado, que aquello que el signo sustituye no tiene por qué existir o haber existido. Y por otro lado, que los signos no están en condiciones ontológicas de dar cuenta de la veracidad de lo que significan. En ese sentido, Eco propone una definición muy provocadora. Eco dice: la semiótica estudia todo lo que puede usarse para mentir. La semiótica no es entonces una disciplina filosófica, no se ocupa de la verdad en términos filosóficos ni tampoco en términos científicos, sino que se ocupa más bien de cómo funciona la verdad en la vida social, algo que más adelante vamos a llamar verosímil
y de lo cual ya hablaba hace más de 2000 años Aristóteles. Un ejemplo de esto muy importante desde hace unos años es el tema de las fake news, hoy en día además muy en la palestra. En estos tiempos de coronavirus, por ejemplo, empezaron a aparecer un montón de noticias verosímiles, no verdaderas. Por ejemplo, la idea de que tomar algo caliente o hacer inhalaciones de vapor mata el coronavirus porque el coronavirus vive hasta cierta temperatura. Esas cuestiones no son una verdad científica, pero se transmiten como verdaderas y muchas veces se las considera como tales. Por lo tanto, volvemos a esta idea de que la semiótica estudia todo lo que puede usarse para mentir. La comunicación es central para la semiótica. Nosotros entendemos a la semiótica como una ciencia social que estudia una parte de la vida social. Pensando en este sentido desde una definición de Claude Lévi-Strauss, que dice que la sociedad es un sistema de sistemas de intercambio en el cual tiene que haber por lo menos 3 sistemas de intercambio que son absolutamente necesarios. El intercambio de parientes, Lévi-Strauss diría de mujeres, el intercambio de bienes y servicios y el intercambio de mensajes. Nosotros estudiamos el tercero, el intercambio de mensajes. Los 3 están reglados. En el caso del intercambio de mensajes nos interesa en particular porque es nuestro objeto de estudio y porque además respecto de los otros 2 tipos de intercambio tiene la particularidad de que se puede referir a ellos, no así los otros 2. Y que para que exista intercambio de parientes y para que exista intercambio de bienes y servicios son absolutamente necesarios los mensajes. Eco organiza toda la semiótica en 2 grandes teorías, que para él son la teoría de los códigos y la teoría de la producción de signos. Ambas trabajan con cuestiones que siguen siendo importantes, pero no de la misma manera como las propone él. En el caso de la primera, la teoría de los códigos, tiene que ver con el funcionamiento de reglas. Y decíamos, efectivamente, la vida social en general y la comunicación en particular están regladas, pero no organizadas en torno a códigos que sean universales ni sirvan para todo. Ni siquiera la lengua lo es. El hecho de que existan tantas lenguas como culturas nos indica eso. La segunda teoría, la teoría de la producción de signos, tiene que ver con otro problema, que es el problema de los procesos. Se ocupa de procesos, que es un aspecto que para nosotros es central, que vamos a desarrollar especialmente de la mano de Eliseo Verón y de otros autores más adelante. Nosotros no estudiamos mensajes en sí, partiendo de esta primera definición de semiótica de que estudiamos el intercambio de mensajes, sino que estudiamos procesos de producción. Y dentro de las semióticas particulares, porque decíamos que el Tratado de Semiótica General se escribe en un momento en el que la semiótica todavía podía pensarse como una disciplina, podríamos decir, imperialista, como un campo de estudio que se dedicaba a muchísimas cosas, y hay que darle la derecha en ese sentido al texto de Eco, que él, pensando que la semiótica es una disciplina fundamental para estudiar la cultura, sin embargo, habla de cuáles son los límites y los alcances también de la semiótica como disciplina. Dentro de las semióticas particulares que se desarrollaron a partir del momento, desde un poco antes de que Eco escribiera este tratado,
A nosotros nos interesa en esta semiótica 1 en particular la semiótica de las mediatizaciones. Es decir, vamos a estudiar y vamos a poner en relación y en tensión también no solo las formas de comunicación del cara a cara, sino también las formas de comunicación mediatizadas, es decir, que introducen algún dispositivo técnico creado por la cultura justamente que nos permite comunicarnos más allá de una situación del cara a cara, en una situación de distancia temporal y o espacial. Entonces, no nos va a interesar ni va a estar en el centro la noción de código y tampoco la noción de signo, pero sí la de intercambio discursivo. Entre otras cuestiones, porque no estudiamos, para decirlo de una manera así coloquial, los signos sueltos, sino que lo que estudiamos es una trama social, una trama de la producción de signos, del intercambio de, como decíamos antes, de mensajes. Eso no implica que el Tratado de Semiótica General de Eco, y especialmente este capítulo que nos interesa, no siga siendo fundamental. Nos parece fundamental justamente por el lugar complejo que le da la cultura. Nosotros solemos hablar de sociedad más que hablar de cultura, pero Eco toma la cultura entonces como una noción totalizadora, como una noción así como paraguas, y le interesa, como decíamos antes, ubicar a la semiótica respecto de sus límites y sus alcances, y entiende la cultura en términos complejos. En ese sentido, podríamos decir, Eco sigue siendo, y vamos a volver sobre él en diferentes momentos de la materia, un autor muy importante. Bueno, seguimos la próxima.